clase de Administración de la Construcción de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. Vamos a iniciar con las preguntas acerca del tema de hoy, que tiene que ver ya con las teorías administrativas. Nos vamos a ir por orden alfabético en nombre de pila. Empezamos con Ana Rosario. ¿Dudas, Ana? Buenos días, profe. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estuve revisando los documentos del líderes y me preguntaba cómo usted tiene más experiencia en esto. Las personas, así como pueden seleccionar quedarse o no con un trabajo porque les gusta o no, pueden quedarse o no. Por ejemplo, les gusta el trabajo, pero no les gusta la forma administrativa, no les gusta el tipo de liderazgo. O en otro lugar les gusta el tipo de liderazgo, la organización y todo, pero no les gusta el trabajo. ¿Qué tipo de herramientas se podrían hacer y si siendo líder, siendo trabajador? Claro, muchas gracias. Ajá. Sí, muchas gracias, Ana, por la pregunta. Efectivamente, hay actividades que podemos realizar y se pueden dar múltiples combinaciones. Nos pueden pagar muy bien, tal vez, pero no nos gusta mucho lo que hacemos, o al revés, nos puede encantar lo que hacemos, pero no es muy buena la paga. Yo ahí lo que recomiendo es que podamos nosotros buscar un tema de independizarnos. Les comparto mi pantalla rápidamente, bueno, la pizarra aquí. Entonces, mi sugerencia para estar contento con lo que uno hace es la siguiente. Miren, nosotros podemos tener aquí la línea de tiempo de la vida. Entonces, aquí nacemos. Este es el año 0. Llevamos todo un proceso de preparación y a los 23 años tenemos ya una licenciatura. La sugerencia que yo les tengo es que ustedes puedan, si tienen oportunidad de estudiar una maestría, pueden salir a los 25. Y si ya se animan y todo el rollo, pueden hacer también un doctorado y ya saldrían a los 28 años. Luego yo les recomiendo que trabajen por lo menos 5 años y ustedes lleguen a la edad de 33, aquí con un trabajo de empleado, vamos a decirlo así. Entonces, la expectativa laboral es hasta los 65 años. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo aquí tengo 33 años y aquí tengo otros 33. Alguien va a decir, es que son 32. Sí, pues, pero para darles la idea rápido es la mitad. Es decir que yo habiéndome preparado como licenciado, habiéndome preparado como maestro, habiéndome preparado como doctor y todavía habiendo trabajado durante 5 años en un empleo, apenas estoy a la mitad de mi vida, o sea, en términos de la cuestión laboral. Ahora, la expectativa de vida de un mexicano hoy día es de 75 años. Vamos a ser benévolos y vamos a ponerle 80 para que todavía tengamos 15 años después de eso. Y pues hasta ahí vamos a llegar. Entonces, claro, hay quien llega a los 100 años, hay quien muere antes, entonces esto es en promedio, ¿de acuerdo? Entonces, aquí mi sugerencia es que nosotros hagamos nuestra propia compañía en este periodo de aquí. Porque ya vamos a tener experiencia, ya vamos a saber hacer ciertas cosas y ya podemos ser nosotros, digamos, nuestros propios jefes. Ahora, lo que sí es una realidad es que, bueno, eso puede ser de distintas formas. Quizás no necesariamente sea poner una compañía, sino dedicarse a lo que uno le gusta, le apasiona. Con todo lo que ya hemos vivido hasta la edad de 33, ya estamos en una
en un punto, digamos, de madurez intelectual, profesional, incluso física, que ya nos permite saber más o menos qué es lo que queremos en la vida. Entonces, aquí podemos tomarlo como un parteaguas y decir, ¿sabes qué? Yo quiero seguir en este empleo, quiero desarrollarme, quiero mantenerme aquí e ir creciendo en la estructura organizacional de una empresa a la cual ya pertenezco, o bien decir, ¿sabes qué? Me voy a independizar y voy a hacer mi propio negocio, ¿no? O voy a hacer una mezcla entre participar como empleado en alguna empresa, pero a la vez tener yo mi propia fuente de ingresos alterna. Y bueno, si es en el área de ingeniería, qué mejor, pero no necesariamente podría ser. Entonces yo creo que con eso podemos balancear un poquito el hecho de tener un ambiente laboral agradable y el hecho de poder nosotros también tener una actividad que a nosotros nos apasione, ¿no? Eh, Les pongo el ejemplo de un servidor que a mí me gustan mucho los Volkswagen y los autos antiguos. Estuve con unos amigos que también tienen ese tipo de autos el fin de semana y uno de ellos dijo, no, es que yo estudié Derecho y tal, pero me gustaban desde chavo, desde adolescente los carros y después vi que el tema de las refacciones era un buen negocio y primero las compré para restaurar mis autos, pero luego vi que podía yo comprar esas mismas refacciones y vendérselas a otras personas que estaban restaurando sus coches y él se dedica a eso, ya lleva 20 años y no le va nada mal. Entonces, no tiene nada que ver ya con el derecho en sí, pero es una actividad que a él le gustan los autos y vio que las refacciones pues, era una oportunidad de desarrollarse, ¿no? Si a ustedes les gusta la música, las guitarras, si les gustan las motos o algo, pueden ser, pero si les gusta construir obras, pues qué mejor, ¿no? Pueden tener su propia compañía, hacer estudios topográficos, de mecánica de suelos. En fin, la ingeniería civil les da muchísimas oportunidades para desarrollar sus liderazgos. Y cierro nada más con esto. Pues un ingeniero civil, por la propia naturaleza de sus actividades, siempre va a ser un líder, ¿no? Tiene que ser un líder y tiene que lidiar con gente que está a su nivel, gente que está, digamos, abajo, pero también gente que está arriba. Entonces, es muy importante que nosotros identifiquemos qué nos gusta, qué nos apasiona para que podamos de ahí partir y desarrollarnos. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos con Anel Mariana, por favor. Sí, buenas tardes. Por el momento no tengo ninguna duda, gracias. Ok, Anel, gracias. Brian Malváez. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Brian. No, tampoco tengo ninguna duda, todo claro. Órale, pues gracias. Pasamos ahora con Brenda Orihuela. Buenos días, profesor. ¿Qué? Por el momento tampoco tengo dudas. Gracias. Con todo gusto. Ahora, con Dagoberto Giovanni. Sí, ¿me escucha? Sí, adelante, adelante, Dago. Con mis datos, pero ya llegó el internet. No, ingeniero, por el momento no tengo dudas. Todo. Pues es que, bueno, en realidad el tema pues nos va explicando, ¿no? Cómo se va originando este pensamiento, o cómo se le puede decir, esos métodos de lo de las escuelas, conforme diferentes autores, se podría decir. Entonces, pues, cada quien va dando su punto científico, su metodología de cómo obtuvo esos datos. Entonces, pues no tengo en realidad una duda sobre Claro. cómo se llegó hasta lo que ahorita está definido. Muchas gracias. Gracias, Dago, por el comentario. Sí, efectivamente, pues todo el desorden lo puso Frederick Taylor, que es considerado el padre de la administración. Siempre se han administrado obras y proyectos, pero digamos de manera formal y de manera científica, pues apenas con el surgimiento del enfoque clásico, ¿no? Entonces, si nosotros observamos las pirámides, por ejemplo, de Teotihuacán, o si nos vamos un poco más lejos, las pirámides de Egipto,
Bueno, pues seguramente hubo un ingeniero, seguramente hubo un arquitecto, seguramente hubo trabajadores, ¿verdad? Lo que es la mano de obra. Maquinaria, si ustedes gustan, puede ser una maquinaria rústica, no las máquinas estas Caterpillar que estamos acostumbrados a ver hoy día, pero de alguna forma, pues se basaban en poleas, ¿verdad? En la rueda, etcétera, para poder mover esos grandes bloques de piedra y colocarlos en posición. Entonces, hubo necesariamente un administrador, hubo necesariamente alguien que estuvo planeando las actividades, hoy vamos a hacer esto, mañana vamos a hacer aquello y pasado mañana lo demás allá, pero todo eso se hacía de manera empírica y se buscaba a estos profesionales, vamos a decir, pero por la experiencia que ya tenían, no porque hubiera, digamos, un papel que los avalara como tal. Poco a poco esto fue evolucionando. Aquí en México, por ejemplo, en el año de 1791 fue cuando se crea la Escuela Nacional de Ingenieros, que está hoy día en lo que es el antiguo Palacio de Minería, en la calle de Tacuba 5, prácticamente enfrente de lo que es el Palacio de Bellas Artes, muy cerca de donde está el Banco de México. Y ahí empezó todo, inclusive todavía México no era un país independiente, todavía éramos colonia de España cuando empieza a formalizarse ya la educación de la ingeniería y luego ya viene toda la parte de la teoría de la administración que pues embona perfectamente con lo que es la ingeniería, ¿no? Y los enfoques que vamos a ir revisando con detalle en estas clases que vamos a tener. Muy bien, pasamos ahora con Eduardo Sánchez. Hola, ingeniero. Buenos días. Por el momento, ninguna duda. Gracias, Lalo. Seguimos con Esteban Alejandro. Sí, ingeniero, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cuál de las... Bueno, mi duda sería de cuál de los... se me fue de estilos de administración Sí. se adecuaría más a la ingeniería civil. Bueno, precisamente esa va a ser la tarea 5 que ustedes van a tener que desarrollar con base en lo que vayamos platicando aquí en clase. Pero hay una teoría que se llama el enfoque de las contingencias, que la vamos a ver con detalle en la próxima sesión, y que más que una teoría es un enfoque en el cual nosotros elegimos alguna de las teorías ya existentes en función del problema que tengamos enfrente. Lo pongo en otros términos. Si nosotros quisiéramos colgar un clavo y tenemos un martillo, un desarmador y un taladro, pues seguramente optaríamos por el martillo. Habrá quien diga, no, yo con el taladro y quiera colocar ese clavo, pero digamos la herramienta ideal puede ser el martillo. Pero alguien me va a decir, es que si yo agarro el taladro y le empiezo a golpear el clavo, también voy a lograr el objetivo. Sí, pero es más complicado. El taladro de entrada pesa más y tiene otra función distinta a la del martillo, ¿no? Igual, si yo quisiera insertar un tornillo en algún lugar, pues uso el desarmador, ¿no? Alguien también me puede decir, es que con el martillo también yo puedo meter, sí, lo vas a meter, pero a la fuerza. Entonces, el punto al que quiero llegar es a que nosotros disponemos de un conjunto de herramientas que nos pueden ser útiles cada una para una situación distinta. Entonces, ahora sí que depende del tamaño del sapo, es el tamaño de la piedra. Si yo tengo un clavo, utilizo el martillo. Si yo tengo un tornillo, utilizo el desarmador. Y si yo lo que quiero hacer es una perforación, utilizo el taladro. ¿De acuerdo? Entonces, todo va a depender. Eso no quita el hecho de que pueda usar esas herramientas para el mismo fin, sí, pero igual y es más complicado. Entonces, cada quien en la parte administrativa asume un tipo de enfoque y el que mejor les dé resultados. Yo estoy casi seguro que si les pregunto ahorita por ejemplo, una asignatura que lleva un proyecto final de las que ustedes ya llevaron, vamos a decir, abastecimiento de agua potable, y seguramente quienes ya la llevaron tuvieron que hacer un proyecto final. Entonces yo le podría preguntar a cada uno de ustedes, oye, ¿y cómo desarrollaste tu proyecto final? Alguien me va a decir, yo lo fui haciendo poco a poco. Alguien me va a decir, yo lo hice la noche antes. Alguien me va a decir, yo lo hice el mismo día que nos lo dejó el profesor y ya tenía yo prácticamente toda la información.
Alguien me va a decir, yo me apoyé mi hermano estudió esta carrera allá y me apoyé en él para que me fuera ayudando. Cada quien tiene un estilo distinto y al final del día todos entregaron ese proyecto de abastecimiento de agua potable. Entonces, en realidad como tal no hay un enfoque universal que digamos aplica mejor o no para esta cuestión. Todo va a depender, repito, de la manera en la que uno va abordando cada uno de los proyectos que se tienen, ¿no? Es lo que quiero que ustedes me argumenten en la tarea 5, bueno, pero eso ya será más adelante. ¿De acuerdo? Bien, pasamos ahora con Guadalupe Secundino, por favor. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo quisiera su opinión, es sobre la tarea número 2 que nos había dejado. Con mi equipo, bueno, llegamos a la conclusión de que para que México sea una potencia mundial, necesitamos tanto la infraestructura como la educación para, pues para poder salir adelante. El conflicto que se me presentó a mí fue de que, por ejemplo, China invirtió mucho en lo que es su infraestructura y bueno, él pues ahora es una potencia. Pero les había comentado también que en India, a pesar de que ellos tienen una infraestructura pésima, se han vuelto potencia, pero porque ellos le han apostado a lo que es la educación. Entonces, deduje de que probablemente nuestro problema en México es que estamos enfocándonos en dos aspectos al mismo tiempo y no nos vamos como en un camino. No sé su opinión acerca de eso, de que tenemos que invertir más en infraestructura, en educación o ambas. Es una excelente conjetura la que nos estás planteando, Lupita, y te felicito por ese nivel de razonamiento que lograste tener al pensar acerca de estos aspectos. Efectivamente, hay por dos vertientes. Una es la parte de educación y otra es la parte de infraestructura. Les comparto mi pantalla. Miren. Aquí, si ustedes le ponen aquí Panamá, la primera vez que fui a Panamá, dije, ah, caray, me sorprendió. Dije, estoy en Dubái, estoy en Nueva York, estoy en Miami, o dónde estoy. Oiga, ¿dónde estoy? Oh, estás aquí en Panamá, mi hermano, que no. Ah, dije, en Panamá, y me sorprendió el nivel de desarrollo que tenía Panamá. Bueno, aquí me mandó a la Universidad de Panamá. Yo quiero ver a Panamá nada más. Espérenme. Panamá. No sé por qué me pone eso, pero bueno. Y vean las imágenes de Panamá. Entonces, esto es Panamá. Ustedes lo pueden googlear en su navegador de preferencia, ¿no? Pero tiene un nivel de desarrollo que uno realmente se queda con el ojo cuadrado porque no te esperas ver eso en Panamá. Entonces ya le pedí al guía de turistas que por favor me llevara al canal de Panamá y ya fuimos y todo. Y en ese momento había una embarcación que estaba cruzando el canal y que llevaba adentro 5,000 autos BMW. 5,000 autos BMW llevaba ese buque. Entonces los iba a llevar de Alemania hasta Japón y entonces estaba cruzando el canal de Panamá. Entonces, cada barco que cruza ese canal tiene que pagar por adelantado, dependiendo del tamaño y demás, pero vamos a decir en promedio $1,000,000. Entonces, no es de que llega un barco y, quiero pasar. No, no, no. Se tiene que programar con 2, 3, incluso a veces hasta 4 meses de anticipación. Oye, Panamá, yo voy a cruzar el día 14 de junio el canal, voy a llevar 500 autos de la Volkswagen del Océano Pacífico al Océano Atlántico, bueno, al Caribe, al Mar Caribe, que sería el Océano Atlántico. Y llevo un buque de dimensiones tales y cuales y tal. ¿Cómo no? Deposítanos aquí en la cuenta del banco y mándanos tu voucher en una foto aquí por WhatsApp y ya le mandan ustedes el voucher con $1,000,000 depositado
Y ya cuando llegan, ahora sí ya pueden cruzar el canal. Ahora, si ustedes están enterados, lo pongo en estos términos, Canal de Panamá, ahorita lo ampliaron, medía 32, 33 metros y ahorita ya lo hicieron de 64 metros, o sea, duplicaron la capacidad de ese canal para que puedan pasar embarcaciones mucho más grandes de las que actualmente están pasando. Pero lo que quiero yo que ustedes conozcan, me voy a ir a Wikipedia rápidamente, es un poquito la historia del canal de Panamá. Pues resulta ser que, miren, aquí está, vamos a ver aquí. Fíjense, todo empezó en el año de 1881. Entonces se hizo el primer intento por construir el canal a partir de una empresa francesa. En 1902 ya una firma norteamericana, ¿verdad? Es la que dice, nosotros vamos a construir el canal y en virtud de que la empresa francesa no había logrado esa situación. Entonces, aquí ya se empiezan a hacer las preparaciones para el derecho de construcción del canal por parte de los Estados Unidos. Lo que hicieron los Estados Unidos fue decirle a los panameños, ¿sabes qué? Tú no tienes los recursos para construir este canal. Esta es la parte más estrecha del continente, pero nosotros sí lo tenemos. Danos la concesión por 100 años y a la vuelta de ese tiempo nosotros te regresamos el canal y tú ya lo administras. Pero mientras tanto nosotros vamos a construir el canal y lo vamos a administrar. Todas las ganancias van a ser para nosotros, ¿sí? Ya después de 100 años, ahora sí ya te lo vamos a regresar. Entonces, miren, aquí ya viene toda una historia. Y ya en el año 99, cuando acabó, vamos a decir, el siglo anterior, bueno, en estricto rigor acabó en el año 2000, porque no hay año cero. Entonces, el primer año de este siglo o de este milenio es el 2001. Pero bueno, ahí por una cuestión acabó en el 99. Y ahora sí ya pasa a ser de la autoridad panameña esta obra de infraestructura. Y a partir de ahí tienen 21 años los panameños, 22 años, explotando directamente esa obra de infraestructura. Y pues con los resultados que ya vimos, ¿no? Acá, o sea, ustedes vean el desarrollo que ha tenido Panamá. Aparte, Panamá es un país diminuto, o sea, nada más para darles una idea, digo diminuto con respecto a México. Fíjense, la longitud del canal es de 82 kilómetros, es ir de aquí a la Ciudad de México, básicamente esa es la longitud del canal, pero observen ustedes también, Panamá debe de tener 3,5 millones de habitantes, o sea, caben en Iztapalapa y sobra espacio. Entonces, miren, aquí vamos a ver el dato de la población panameña. Ah, es que es Panamá nada más, permítanme. Panamá. Enter. Aquí está, miren. Vamos a ver qué población tiene Panamá. Fíjense, tiene 4,170,000 Ecatepec, Iztapalapa y se acabó Panamá. ¿De acuerdo? Entonces, pues es un país muy pequeño. Ahora, con todos sus ingresos, vean el PIB nominal per cápita. Es de 17,000. Aquí lo pueden ustedes ver. El PIB per cápita es de $17,000 al año. Para darles una idea de cuánto es eso, vamos a compararlo con México. Aquí, México. Enter. Aquí está, digo, la misma fuente para que tengamos una comparación equitativa y vean el PIB per cápita de México es de $8,070. Es el nominal para que tengamos el mismo dato, ¿de acuerdo? En Panamá es de $17,000 y en México es de $8,070. Es ese mismo valor para que los podamos nosotros comparar. ¿De acuerdo?
Entonces, significa que 8 por 2, 16, casi 17, que un panameño tiene un PIB per cápita del doble de lo que tiene un mexicano. Si lo viéramos en términos muy rústicos, algún economista me va a criticar, va a decir es que no es tan directo, pero para hacer una comparación rápida, un panameño gana el doble al año de lo que gana un mexicano, en promedio. Alguien va a decir, es que Carlos Slim gana mucho más y mucha gente no tiene recursos. Sí, 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 pero este es un promedio y es un índice que nos permite hacer una comparación. Lo triste ahorita que tenemos en México es que se contrajo el PIB en 8.5% el año pasado. Cerrémoslo en un número redondo en 10% y la población sigue creciendo. Entonces, tenemos ese PIB per cápita que por un lado se reduce el numerador, ¿por qué? Porque baja el PIB, y por otro lado crece el denominador, ¿por qué? Porque aumenta la población. Entonces, el PIB per cápita en México va a caer drásticamente del 2020 al 2021, ¿sí? Entonces, olvídense de ese 8,070. Ahora, ese 8,070, ¿qué significa? Si el dólar está a 20, que por cierto subió a 21 y pico ahorita por las malas señales que se están dando de la reforma energética. ¿Por qué subió el dólar? Porque están viendo que se va a aprobar esa reforma energética. Si se llega a aprobar esa reforma energética, la calificación del país va a bajar para las calificadoras internacionales, porque Pemex va a ser menos productiva todavía de lo que ya es, y lo mismo la CFE. Entonces, al ser menos productivas, las instancias internacionales le van a poder prestar menos a México porque incrementan más el riesgo de no pagar. Entonces, al bajarle esa calificación crediticia, los inversionistas ya no quieren venir a México y esos dólares se empiezan a ir o no llegan directamente al país. Al haber escasez de dólares en el país, sube el precio inmediatamente. ¿De acuerdo? Entonces, por eso está subiendo ahorita el dólar. Y si aprueban esa reforma, olvídense, se nos va a disparar el dólar. En fin, bueno, ese es otro tema. El punto al que voy es a que si nosotros dejáramos que vinieran empresas a invertir en nuestra infraestructura, les diéramos la concesión por un tiempo, pero al final México rescatara esas obras, sí, tú la vas a operar, explótala, sácale el jugo que tengas, pero después México va a ser el dueño, como le hizo Panamá, y Panamá tardó 100 años en recuperar el canal. Pero ahorita que ya lo tiene, olvídense, es un país que se está desarrollando de manera, como dice nuestro buen amigo Sage, impresionante, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una. Y la otra es como Singapur, el tema, vean Singapur, ya me fui a Panamá, esa es una cosa muy cercana, vean Singapur, ¿cómo está? Singapur, permítanme tantito, no sé, si sigo compartiendo desde la pantalla o ya la dejé de compartir. Singapur, si no se las comparto, permítanme. Compartir pantalla. Ahí está. Este es Singapur. Vean las imágenes de Singapur. Este es Singapur. Entonces, toda la riqueza que tiene este país, porque ellos le han apostado a la educación. Singapur le ha apostado a la educación. Entonces, vean nada más el nivel de desarrollo que tiene Singapur. Singapur si Panamá es pequeño, Singapur es todavía más pequeño. Vámonos aquí al Wikipedia, todos, y vean el caso de Singapur. Singapur debe tener 5 o 6 millones de habitantes. Vamos a ver aquí. 5,5 millones de habitantes. Pero vean, su PIB per cápita es de $61,000. En México es de 8,000 y va a bajar. En Panamá es de 17,000 y ahí va.
En Singapur es de $61,000, $61,000 al año. Eso traducido al español, pues saco mi calculadora rápidamente. Vamos a multiplicar $61,000 por, hoy en día el dólar en México cuesta 21 pesos, y lo divido entre 12 meses. Al mes, en promedio, un habitante de Singapur gana 106,750 pesos, en promedio, por términos del PIB. Vamos a hacer el de México. Son $8,000, 8,070 le voy a poner para no regatearle. En México, en promedio, una persona gana 14,122.5 pesos al mes, en promedio, Y en Panamá, pues son $17,000, 17,000, pongámosle 200, no me acuerdo de esa cantidad. En Panamá, en promedio, gana 30,100 un habitante, en promedio. Repito, no es tan así, no es tan así, pero eso nos da rápidamente una idea comparativa de cómo está el nivel de vida en cada una de estas naciones. Y Singapur, pues, le ha apostado a la educación. Entonces, mejor educación, países con mejor educación del mundo. Vamos a ver quiénes están. A ver, vamos a verle aquí. Los 10 países con mejor educación del mundo. A ver. Son Singapur, ya lo mencioné. Japón, China, Corea del Sur, Canadá, Estonia, Finlandia, Macao, Nueva Zelanda y Australia. Estos son los 10 países con mejor educación del mundo. Y vean el nivel de desarrollo que tienen esos países. ¿De acuerdo? Entonces, muy acertada la observación. ¿A qué le tenemos que apostar en México? ¿A la infraestructura física, tener buenas obras, o al capital intelectual? Y yo creo que tenemos que tener ahí un balance para hacer ambas, porque igual podemos tener muy buen capital intelectual, pero México es uno de los países más turísticos del mundo. Entonces, ustedes vieron ahí en las láminas que uno de los ejes para poder desarrollar infraestructura tiene que ver con el turismo, y eso demanda una infraestructura física, ¿de acuerdo? Entonces, el turismo va a resurgir ahorita por el tema de la pandemia, pero va a resurgir, y si tenemos nosotros buenas obras en ese sentido, pues júrenlo que esto va a ir para arriba, ¿no? Entonces podemos atacar por los dos frentes, ¿de acuerdo? Muy bien. Héctor, Alfonso. Hola, Doc. Buenos días. Buenos días, Héctor. A mí ya me llamó la atención lo de los estilos de liderazgo. Muy bien. Aquí nos marcó 6. Y Sí. pues bueno, el liderazgo en la prepa era la optativa para Ya. no hacer nada, ¿verdad? Oigan, Sí. supongo que depende, que es circunstancial, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de liderazgo debería tener yo con los albañiles y con y semejantes ingenieros no sé, en un desarrollo de un proyecto? O sea, ¿debería cambiar según la gente con la que trato o no? Sí, totalmente. Miren, les pongo ahorita un ejemplo. El liderazgo que ahorita su servidor como profesor, porque siendo uno padre de familia tienes que asumir un rol de líder, siendo profesor tienes que asumir un rol de líder. Hay muchas actividades que demandan el hecho de que uno sea líder, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo que les doy a ustedes esta clase, aquí mi papel sería como un líder desarrollador, que ustedes, de hecho, ya lo habrán notado a estas alturas del partido. Ahorita en esta asignatura ustedes son autodidactas en realidad. Y aquí venimos a platicar de dudas, de algunas inquietudes, de que ustedes conozcan algunos puntos de vista. Pero los que están realmente llevando la batuta de esta asignatura
son ustedes. En cambio, si yo estuviera dándoles una asignatura de primer semestre, geometría analítica, yo tendría tal vez que asumir un liderazgo autoritario. No, es que esta es la tarea y hay que hacer esta serie 20 ejercicios y es que esto y aquello y lo demás allá. Y casi darles las recetas ya hechas para que ustedes fueran avanzando en el progreso, digamos, del programa de actividades de esa asignatura, ¿de acuerdo? Entonces, cambia el tipo de liderazgo que nosotros debemos asumir. Y, por ejemplo, también que doy clases en la maestría, pues es otro tipo de liderazgo y en el doctorado es otro tipo de liderazgo, digamos, desde el punto de vista de un profesor, ¿sí? Y lo mismo es desde el punto de vista de un ingeniero, cuando está en obra, ¿verdad? O cuando está en gabinete, pues tiene que ir asumiendo distintos roles. A veces uno tiene la capacidad de asumir el liderazgo por dos motivos principales. Uno es porque conoce del tema, entonces cuando se está abordando un cierto tema y alguien ya tiene experiencia, inmediatamente la gente lo va a seguir, porque si no, pues este chavo sabe y vamos a ver qué nos dice y cómo le vamos a hacer, ¿no? Y dos, se puede también asumir un liderazgo que es por el hecho de que uno ocupa un cargo o un puesto en una organización. Entonces, por ejemplo, un director de una facultad definitivamente tiene que asumir ese rol de líder, ¿sí? Y si esa persona ya trae en sí, como parte de su personalidad, los rasgos de un buen líder, pues va a llegar muy lejos, ¿no? Si no tiene esos rasgos de buen líder, pues simple y sencillamente se va a quedar con ese rol que le da el puesto, pero igual no llega tan lejos como si el primer caso. Entonces, sí hay que asumir un liderazgo distinto, es un liderazgo, digamos, circunstancial, o un liderazgo contingente, también se conoce así. Y cuando yo puedo asumir el liderazgo, lo asumo, pero cuando veo que hay alguien más que sabe, ¿verdad? Mejor que ese alguien más y yo lo apoyo, ¿no? En todo caso, ¿no? Eso también sería una forma, digamos, de liderazgo, ¿no? Dejar que alguien más lleve la batuta del grupo. Oiga, Doc, Sí. ¿y existe alguna forma de liderazgo inverso? O sea, del que está siendo liderado, que lidere al líder, ¿o existe algo así? Yo creo que eso existe, por ejemplo, en el box, en el box, como dice nuestro buen amigo Sylvester Stallone, en el box, ¿no? Entonces, el entrenador, pues es un líder para el boxeador, pero el entrenador le tiene que dar las armas y los elementos al boxeador para que él sea el líder en el ring. Ajá. Entonces, ahí el boxeador pasa de ser, lo digo así, un súbdito de aquel líder, que es el entrenador, y pasa a ser el líder en el ring. Igual podría ser el caso de un capitán de una selección de fútbol. El líder tendría que ser el entrenador, pero ya en la cancha el líder tiene que ser el capitán del equipo. Entonces se puede invertir ese papel. No sé si vieron ustedes el Super Bowl reciente, ¿no? De este chico Tom Brady, que pues, es un líder, ¿no? Ya lleva no sé cuántos anillos de Super Bowl y una figura así que ya su nombre quedó ahí grabado para la historia, ¿no? Pero entonces él es el líder en el campo, pero también ha tenido gente que le ha permitido desarrollar ese liderazgo, ¿no? Entonces, creo que ahí se podría ver una cuestión inversa de que en algunos casos tú te tienes que asumir como seguidor de alguien, pero ya cuando tú tomas las riendas del asunto, ahora a ti te toca ser el líder, ¿no? Entonces, sí puede haber esa combinación. Ok, Doc, gracias. Con todo gusto, Héctor. Pasamos ahora a Aldair. Buenos días, Inge. Pues mi pregunta iba más o menos orientada también a lo que mencionaba el compañero Héctor. O sea, un líder, o sea, mencionaba que había 6 tipos de líderes. Sí. Y estos 6 tipos de líderes, pues tenían sus diferencias, ¿no? Muy, muy marcadas. Pero mi pregunta es, o sea, esos 6 tipos de líderes, en realidad todos son correctos, o sea, todos son aplicables de acuerdo al tipo
de grupo que estés liderando, o hay uno que es mejor y otro que es peor. O sea, esa es como que la pregunta. Claro, si lo viéramos desde esa escala, yo diría que un líder autoritario sería el peor y un líder desarrollador sería el mejor. Sin embargo, todo va a depender de la circunstancia a la que nos enfrentemos. Por ejemplo, tenemos un líder coercitivo, ¿no? Hazlo como yo digo y demás. Quizás eso es aplicable, por ejemplo, en un padre de familia que está tratando de educar a un menor, a un niño, y el niño todavía no tiene ni la madurez intelectual ni la madurez física para, digamos, tomar sus propias decisiones. Entonces, sí, el padre tiene que ser en ese sentido coercitivo. Sería como una especie de un militar, pues, para ese niño que se está desarrollando y empezando a empapar de cómo es este asunto, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí se justificaría ahí la adopción de un estilo de liderazgo coercitivo, ¿no? Pero hay otras situaciones en las que no se justifica, ¿no? Por ejemplo, un líder demócrata que todo el tiempo está preguntándole a la gente, oye, ¿tú qué opinas y tal? Y a veces eso lo lleva a una indecisión, entonces no se toman rápidamente las decisiones y porque está consultando y viendo que haya consenso y todo. Entonces, ahí también fallaría ese liderazgo, pero cuando se va a tomar una decisión muy importante y demás, creo que ahí sí el líder demócrata sería fundamental. No que llegara alguien, lo vamos a hacer así porque a mí se me ocurre que lo hagamos de esa forma, ¿no? Sino, a ver, vamos a consensar, vamos a tratar de hacer ciertas cuestiones. Entonces, todo va a depender. Miren, si hubiera una sola forma de liderazgo, pues esa sería la que estaríamos ahorita estudiando aquí en la escuela, ¿no? Oye, mira, hay que ser de esta forma, el paso 1 es este, el 2, 3, y listo. Pero no, precisamente se da un menú de opciones para que se identifique cuál es el que mejor se adapta a la situación que yo tengo a mano. Y regreso al caso de la caja de herramientas. Entonces, yo en la caja de herramientas, pues voy a tener un taladro, voy a tener un martillo, voy a tener un desarmador. ¿Cuál voy a ocupar? Todo va a depender del problema que yo tenga enfrente. ¿De acuerdo? Entonces, todos son aplicables, pueden ser positivos o no, dependiendo del problema que se tenga enfrente. Y ya nada más de nosotros depende identificar cuál es la situación y cuál es el tipo de liderazgo que como ingenieros civiles tenemos nosotros que asumir. ¿Tenemos que ser seguidores o sí nosotros asumir ese liderazgo? ¿De acuerdo? Ok, sí, muchas gracias. Con todo gusto. Doc, Sí, adelante. Sí. No, nos pone las escuelas, pero veo que son viejitas. Actualmente, ¿qué nuevas teorías están surgiendo? Las más recientes que surgieron en los años de los 80s, 90s, son las teorías del TQM, que es yo le digo el te quiero mucho, pero en realidad es el Total Quality Management. Entonces, surgió una nueva teoría administrativa que se enfoca en satisfacer las necesidades de un cliente y la calidad es el eje en torno al cual gira todo lo que se está desarrollando. Entonces, estas premisas de el cliente siempre tiene la razón, de al cliente lo que pida, etcétera, fue una de las tendencias más marcadas a finales digamos, del siglo anterior. Hoy día ya las teorías administrativas están dejando atrás, ya se ha vuelto como un estándar esto de la calidad. Acuérdense, cuando surge algo nuevo, los primeros que lo tienen son los que pegan fuerte, ¿no? Pensemos en los teléfonos celulares. Cuando los lanza Steve Jobs, el iPhone, no, hombre, pues tener un iPhone era tener una tecnología touch y todo. Y ya poco a poco llegó, no sé, Nokia, Samsung, Huawei, en fin, ahorita ya no sé qué cantidad de marcas hay en el mercado y todas son touch, o sea, el más humilde de los celulares hoy día es touch. Entonces ya es un estándar, ya eso ya no es un plus pues para la industria. Entonces, ahorita en las tendencias recientes de la administración,
se ha visto que no necesariamente satisfacer todo lo que te pide un cliente es lo mejor, porque a veces el cliente mismo no sabe ni lo que quiere. Entonces, si tú estás ahí tratando de satisfacer y el cliente no te define bien a bien qué es lo que quiere, pues te va a llevar ahí a un precipicio, ¿no? Entonces, ahorita está un poquito manejándose la administración por liderazgo en tecnología, pero hay que tener clara una cuestión. La tecnología nosotros la asociamos a aparatos electrónicos y cosas de ese tipo, pero no necesariamente eso es cierto, ¿eh? La tecnología es, por ejemplo, mejora de procesos. Entonces, yo puedo estar fabricando una cosa de una forma X, pero si yo logro meter alguna idea que me haga más eficiente ese proceso y que me produzca más unidades con los mismos insumos en el mismo tiempo, yo estoy mejorando esa tecnología. De hecho, se llama tecnología de procesos, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita la tendencia de la administración es a la mejora tecnológica, repito, entendiendo tecnología en su amplio sentido, no como un teléfono celular o una computadora, para que se vaya eficientando y hacer más productivo el negocio, ¿sí? Y reduciendo la cantidad de costos. En la ingeniería civil y la construcción en particular, se ha recurrido mucho a la prefabricación. ¿Por qué a la prefabricación? Porque se ha visto que con ella se mejora la calidad de los materiales, se mejoran los tiempos de construcción y se mejoran los procesos constructivos. Entonces, un poquito la industria de la construcción está, vamos a decir así, adaptando los procesos administrativos de la industria de la manufactura para aplicarlos en su ámbito de competencia y mejorar lo que se hace en la construcción, que son las obras, ¿no? Entonces, eso es lo que ahorita está marcando tendencia. Y lo que yo vislumbro que va a ser la administración del futuro es la administración virtual, la administración digital, la administración virtual. Entonces, a ustedes jóvenes ya les va a tocar administrar todo desde una tablet, desde su celular. Van a tener 3, 4 proyectos en los que van a estar participando y van a tener carpetas o iconos en su celular o en su tableta, donde vayan viendo incluso avance fotográfico ya con cámaras que están conectadas a internet en tiempo real y se va viendo el avance diario, es más, por hora, de cómo va evolucionando una construcción y ustedes pueden ir retroalimentando en tiempo real a través de mensajes o a través de llamadas telefónicas al residente para ir indicando las cosas y tal. El residente va a hacer minutas de avance diario y ustedes van a poder ver el progreso y ya no vamos a olvidarnos ya del papel, así como ahorita las clases, ¿no? Entonces, estamos virtual. Esto va a reducir muchísimo los tiempos, va a abaratar costos de traslado a la obra, tal, visitas constantes. Se puede hacer desde el sitio una junta con los directivos de la empresa, con los ingenieros responsables, los diseñadores, los clientes, ¿verdad? Y platicarles ahí cómo está el avance, sin necesidad de ir físicamente a la obra. Claro, tendrá que haber alguien ahí, ¿verdad? Eso no nos lo vamos a quitar. Pero me parece que allá va la tendencia en esta área. Sí, adelante, Yo fui a hacer una visita con una arquitecta con la que estaba trabajando a Santa Fe, en uno de los edificios que están cerca del ¿cómo se llama? Del centro comercial. El centro comercial. Que están alrededor, los edificios que están alrededor, están construyendo uno de departamentos. Entonces fuimos a hacer una visita ahí de unos trabajos que querían. Y eso que estaba comentando de la administración virtual ya lo estaban aplicando ahí, porque nos fuimos a entrevistar con el superintendente y con el gerente creo que era de operaciones o no sé qué, un superintendente y un gerente. Ajá. Y ellos, o sea, ya no, por lo mismo de la pandemia, no podían salir de
no iban a la obra. Entonces Claro. nosotros llegamos a la obra, nos metimos a una sala de juntas y en la sala de juntas nos entrevistamos vía Zoom con ellos, o sea, cada quien en su casa. Y ellos, o sea, se veía cómo estaban administrando o cómo estaban, pues sí, llevando el control de toda la obra desde su casa. O sea, y ellos ya no necesitaban ir directamente ahí a la obra. Los únicos que estaban ahí en obra eran los residentes o los jefes de frente. Pero ellos como tal ahí ya no había necesidad. Y ya, yo vi que varios residentes llevaban un iPad y en ese iPad iban subiendo los avances diarios de cada uno de sus cuadrillas. Entonces iban subiendo los avances diarios y esos tenían al lado de la sala de juntas había como un cuarto como de seguridad, pero no era de seguridad, o sea, tenía muchas pantallas, pero en esas pantallas iban actualizando todos lo que iban subiendo los residentes en sus iPads, iban actualizando ahí, y eso pues también se les actualizaba directamente tanto al gerente como al superintendente en su casa. Entonces, a mí me pareció muy interesante eso que estaban haciendo porque ya no había necesidad de hojas. Supongamos, ya cuando nosotros firmamos el contrato, Claro. bueno, en este caso la arquitecta firmó el contrato, igual, o sea, ya no hubo la necesidad de ir allá a la obra. O sea, nada más fuimos esa vez a obra, ¿para qué? Para hacer la visita del sitio, ¿no? Hacer la visita del sitio. Pero ya después ya no había la necesidad de ir. Ya le mandaron el contrato, ella ya tiene sus firmas electrónicas ya digitalizadas junto con su sello y su marca de agua. Entonces ya nada más lo metió en su contrato y se lo regresó y ya igual las estimaciones y los soportes de estimación y todo eso ya se mandaban así. Eso yo lo mandaba, yo lo subía a la plataforma que ellos mismos nos habían dado. Entonces ya subíamos ahí nuestros soportes y ya ahí mismo nos daba nuestro usuario y ahí mismo nosotros descargábamos ya las estimaciones y ya les llegaban los pagos directamente a la cuenta que se había vinculado en el contrato. Entonces, o sea, ya yo después de esa visita creo que nada más fui como 2 veces más a nada más a comprobar los trabajos, más o menos como a la mitad, y al final a entregárselos al residente. Y ya el residente igual tomó unas fotografías, llenó en su tableta ahí los trabajos que ya se habían concluido y ya, fue todo. Entonces, eso se me hizo algo muy, muy interesante porque fue pero eso se supone que lo hicieron por pandemia, pero pues ya no se podría quedar porque optimiza muchísimo, muchísimo el trabajo. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Y precisamente ya eso va a ser el día a día. Quizás ahorita sean proyectos líderes los que están llevando a cabo ese tipo de administración, pero repito, como el celular, se van a tener que ir poco a poco estandarizando y a la vuelta de un lustro o una década, esto ya va a ser el día a día de la actividad en la ingeniería civil. Muchísimas gracias, Alay, por la aportación, muy, muy interesante y bueno, ya de primera mano tú lo viste, ¿verdad? Cómo se está llevando. Y claro, la pandemia ha motivado también mucho de eso, ¿verdad? Que si bien ya la tendencia era hacia allá, pero con esto, pum, se aceleró, ¿no? Se aceleró, pero de manera vertiginosa. Bien, pasamos ahora con Irán, por favor. Buenas tardes, ingeniero. No tengo dudas. Ok, gracias, Irán. Jaime Ramírez. Buena tarde, ingeniero. No tengo ninguna duda. Ok, muchas gracias. Pasamos ahora con Julián. Hola, Doc. Buenas tardes. Ajá, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo tenía una duda en la parte de administración de las organizaciones. Ajá. Usted dice que hay 14 principios de la administración. Sí. Pero bueno, solo no sé si fui yo, solo en la presentación vi 7. Los 7 principios y no los 14. Quería saber si podía comentar de los... Claro que sí. Claro que sí, con mucho gusto. Déjenme compartirles rápidamente mi pantalla. Aquí está. Aquí está. Entonces, si ustedes
En cualquier navegador le ponen 14 principios de la administración. Ahí está. Los propuso Henry Fayol. El padre de la administración es Frederick Taylor y Henry Fayol es otro autor. ¿Sale? Entonces, aquí se los voy a poner y vamos a comentar brevemente cada uno. Aquí está. Déjenme ver. Aquí está. El primer principio es la división del trabajo. Entonces, cada empleado tiene que hacer una actividad específica. Si ustedes, por ejemplo, van al McDonald's, bueno, hay un empleado que prepara las hamburguesas, hay otro empleado que limpia las mesas, hay otro empleado que cobra en la caja, etcétera. La división del trabajo es que cada quien haga una actividad. La otra es la autoridad y la responsabilidad. Entonces, hay un encargado o hay alguien en digamos, en el liderazgo que está a cargo de lo que es propiamente un equipo. Y ese tiene que tener una autoridad, pero también la responsabilidad de llevar a buen puerto a los demás empleados, ¿sí? Entonces, tiene capacidad de dar órdenes, de organizarlos, etcétera. El tercer punto tiene que ver con la disciplina. Significa, bueno, pues tener, digamos, la capacidad de estar siguiendo las órdenes, de mantenerse con una buena conducta, etcétera, para poder, repito, hacer las cosas que se tienen que hacer. La unidad de mando significa tener un único jefe. ¿Por qué? Porque cuando se tienen dos es muy complicado. Y pongo un ejemplo de un joven o de un adolescente que pues tiene dos mandos, a la mamá y al papá. Entonces va con la mamá y le dice, oye mamá, ¿me dejas ir a la fiesta con mi novia? Y la mamá le dice, lo que diga tu papá. Y entonces va con el papá, oye papá, ya mi mamá me autorizó que sí puedo ir a la fiesta. Ah, hijo, ok, vete. Entonces cuando no hay unidad de mando, se puede prestar a ciertas confusiones. Tiene que haber un solo jefe. El siguiente es la unidad de dirección. Significa que toda la empresa va en el mismo rumbo, va hacia la misma meta, va encaminado hacia la misma dirección, porque cuando hay divergencia de direcciones, imagínense en una competencia de canoas, cómo van remando todos los participantes en una sola dirección, pero con dos o tres que remen al revés, en sentido contrario, bueno, pues la canoa va a avanzar o más lento, o si están equilibradas las fuerzas, se va a mantener estática. Entonces, unidad de dirección significa que todo el mundo va a remar hacia el mismo punto. Después viene la subordinación del interés individual al general. Siempre hay que ver por el interés del grupo, no nada más, a mí me va a ir muy bien si tomamos esta decisión, porque si a mí me nombran director, me van a dar un coche de la empresa. Sí, pero tienes la capacidad para ser director, tienes la experiencia, mejor que nombren a alguien más, ya no te va a tocar a ti el coche, pero ese alguien más va a llevar a un buen puerto a la empresa o al proyecto o a lo que estemos hablando. El siguiente punto es la remuneración. Siempre tiene que haber un pago justo por el trabajo que se está haciendo para que sea coherente con las actividades que se llevan a cabo. La jerarquía tiene que ver con las pirámides organizacionales o los organigramas. En jerarquía, bueno, por ejemplo, la jerarquía en la universidad está el rector, están los secretarios, están después las facultades, los directores, luego vienen los subdirectores, etcétera. Hay una jerarquía en la estructura organizacional y se tiene que respetar esos canales de comunicación. Después la otra tiene que ver con la centralización. Significa que el poder se centraliza o la toma de decisiones globales en una sola persona. Por ejemplo, aquí en México tenemos pues muy concentrado, ¿verdad? En la parte de la Ciudad de México los poderes están centralizados, pero les pongo el caso de Bolivia, donde ellos tienen dos capitales. Tienen una capital que es La Paz, así se llama, es homónima de nuestra ciudad capital del estado de Baja California, pero tienen otra capital que es Sucre. Entonces, en una está el poder ejecutivo y legislativo y en otra está el poder judicial. Entonces, ahí ya descentralizaron esa situación, pero cuando está todo concentrado en un solo punto, se centraliza. Después viene la parte 10, que es el orden.
que cada lugar, cada cosa tiene un lugar. Entonces, en una obra es muy importante el orden. Ustedes cuando han visitado algún sitio de construcción, pues observan que hay una bodega de materiales, hay una oficina del sitio, hay una parte donde se hacen, digamos, la mezcla del concreto, hay señalización, o sea, tiene que haber un orden, porque cuando llegan a una obra y está todo desordenado, inclusive se pueden provocar accidentes, ¿no? Que la herramienta no está en su lugar, etcétera, puede provocar accidentes, tiene que haber un orden. El siguiente punto tiene que ver con la equidad. Significa que, bueno, hay que ser amables con todos, hay que tener un buen trato y en principio pues todos los trabajadores son iguales. No tiene que haber un privilegiado, no, porque eso lo detectan los otros compañeros de trabajo y pueden generar algún tipo de movimiento. Oye, ¿por qué lo tratas mejor que a mí? Y demás. Luego tiene que ver la estabilidad, básicamente que nosotros mantengamos a las personas dentro de nuestro equipo de trabajo, digamos, de manera estable, que tengan una seguridad en su empleo. Sabes que te voy a contratar por 2 años, vas a estar tú aquí para que ellos no sientan que a las primeras de cambio se les va a correr. Y mantener un equipo bien cohesionado es muy importante y eso también tiene que ver con la estabilidad. El penúltimo es la iniciativa. Básicamente que cada trabajador tiene que tener la capacidad de realizar sus actividades, pero si ve que algo nuevo o algo más novedoso se puede implementar para mejorar esos procesos, pues el que tenga la iniciativa y la capacidad de trabajar en ello y decirle al jefe, oye, ¿sabes qué? Mira, veo que aquí podemos mejorar, esta es mi propuesta, ¿cómo la ves? Y empezar a llevar a cabo ese tipo de innovaciones. Y por último, bueno, aquí lo manejan como espíritu de cuerpo, que básicamente es el trabajo en equipo, ¿no? Yo creo que es una mala traducción del inglés. No tiene sentido espíritu de cuerpo, pero sí tiene sentido el hecho de que se trabaje en una cultura organizacional para que todo el mundo tenga un ambiente. Una compañera que estuvo haciendo su doctorado en la universidad donde yo estudié el mío, que es la Universidad de Birmingham, allá en Inglaterra, era del área de educación e hizo una comparativa de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es pública, con el TEC de Monterrey, que es privado, allá en la capital de Nuevo León. Entonces lo que vio es que había una identidad, ¿no? Y por ejemplo, ella le preguntaba a los jóvenes, oye, ¿y por qué tú usas una chamarra de los Tigres de la Universidad Autónoma? ¿Y por qué tú usas una chamarra de los Borregos del TEC de Monterrey? Como si a nosotros nos preguntaran por qué usamos una chamarra de los Potros de la UAM. Entonces, porque eso da identidad y hay una cultura al interior de un trabajo en equipo de que todos somos parte de esta universidad. Pero lo mismo ocurre con Bimbo. Tuve un amigo que trabajó en Casas Geo y me decía, ya quebró Casas Geo, y me decía que ahí que todo era geo, que eran las geocasas, era el geoautomóvil, la geocomputadora, la geooficina y todo el geocomedor, todo lo que ustedes me digan. Internamente en su cultura, ellos tenían la premisa de a todo llamarle geo, lo que fuera, ¿no? El geoescritorio, la geopluma, etcétera. Entonces ya lo tomaban ellos medio a burla, pero era parte de la cultura organizacional y del trabajo en equipo. Entonces, esos son los 14 principios que siguen vigentes hoy día, ¿eh? Ya tienen más de 100 años, pero siguen vigentes estos principios, Julián. Ok, ya. Gracias, Doc. Con todo gusto. Pasamos ahora con Carla Alejandra, por favor. Buenas tardes, doctor. Por el momento ya no tengo dudas. Gracias. Luis Alberto Escobar. ¿Qué tal? Buenas tardes, profe. No, ninguna duda. Gracias, Luis. Tu tocayo, Luis Alexis Tomás. Buenos días. Nada Adelante. más es un comentario. Sí. Una vez en una clase, no me acuerdo, un ingeniero nos comentaba que el mejor profesionista para ocupar puestos de toma de decisiones era un ingeniero.
Ajá, sí, sí. En su caso del ingeniero civil, no sé si lo decía porque somos ingenieros civiles o porque en verdad es así. Entonces mi pregunta es, una, que si la carrera te da el liderazgo o eso depende de tú como persona, con tus aptitudes, tus habilidades, tus conocimientos, o si verdaderamente lo que estudias te hace ser un mejor líder. Entonces, pues no sé, tengo como duda y no sé qué piense usted al respecto. Claro, claro. Sí, efectivamente hay tres cosas que dan ese liderazgo, ¿no? Una de ellas, pues, tiene que ver con la personalidad. Digamos, cada uno de nosotros tenemos una distinta personalidad. Hay teorías de la personalidad en el área de psicología y habría que ver, ¿no? Algunos somos sumisos, otros somos más activos, otros tenemos algunas otras inquietudes, en fin, eso tiene que ver. Y un líder se va viendo, pues, desde que es niño, ¿no? Acuérdense ustedes cuando jugaban con sus amiguitos de la primaria, etcétera, pues nunca faltaba el chico que era líder, ¿no? Aquel que preguntaba en clases, aquel que organizaba los juegos en el recreo. Entonces, desde pequeño va teniendo ese liderazgo. Entonces, la personalidad es uno. El dos tiene que ver efectivamente con la carrera y definitivo, eso sí que les quede muy claro, jóvenes, que ustedes como ingenieros civiles van a ser líderes de cajón, o sea, de cajón van a tener que asumir tarde o temprano ese rol, ya sea que estén en un despacho de cálculo estructural, ya sea que estén en un despacho de cálculo hidráulico o en un despacho de mecánica de suelos o en una residencia de obra o en alguna supervisora, tienen que asumir el rol de líderes, ¿no? Porque ustedes son los que la gente los va a ver ahí como vamos a decirlo así, las autoridades en el conocimiento de lo que se debe y no debe hacer, ¿sí? Entonces, por eso estos 5 años que ustedes están aquí con nosotros en la facultad, lo más que puedan aprender es fundamental. Y eso apenas es la base para lo que viene, que se tiene que complementar con la experiencia. Yo siempre les digo en las clases que imagínense un iceberg. Entonces, lo que nosotros vemos arriba de la superficie del agua del iceberg es el 20% de ese bloque de hielo gigantesco y el otro 80% está sumergido. Entonces, imagínense que esto que vemos arriba es la teoría, ese 20%, pero el 80% es la práctica. Yo puedo saber mucho de las teorías de Henry Fayol, puedo saber mucho de las teorías de Mary Parker Follett, puedo saber mucho de las teorías de Frederick Taylor y de Lillian Gilbreth, pero si no lo he aplicado en la práctica, si no tengo yo ese contacto de primera mano, pues por más teorías que yo tenga, a la hora en la que a mí me pongan a resolver yo un problema de la práctica profesional, pues me las voy a ver negras. Entonces, es muy importante combinar esos dos aspectos. Y para terminar, ¿qué otra cosa les va a dar ese liderazgo? Repito, uno es la personalidad, dos es la carrera en la que ustedes están y tres es el puesto que ustedes vayan a tener a la hora de, ya sea que ustedes sean dueños de su propia empresa, que hayan emprendido un negocio, bueno, pues invariablemente tendrán que asumir un rol de liderazgo para llevar a buen puerto ese negocio, o si los ponen dentro de la estructura organizativa de una firma en alguna posición clave, pues tendrán también que asumir el liderazgo, ¿no? Entonces, sí depende de estos factores y comparto el punto de vista, Luis, de que la carrera de ingeniería civil, pues de manera natural nos va a llevar a un liderazgo tarde o temprano. ¿De acuerdo? A cada uno de ustedes van a tener que destacarse como líderes. Bien, pasamos con Luis Ángel Matías. Sí, buenas tardes, ingeniero. No tengo ninguna duda. Todo bien. Gracias, Mario Jesús. Mario, no sé si tengas dudas, Mario. Jesús Díaz. Bueno, Marisol Martínez. Hola, no, hoy no tengo dudas. Gracias, Marisol.
Mohamed Morales. Todo claro, ingeniero. Gracias. No, muy bien. Nancy Heredia. Sí, buenas tardes, doctor. No, ya quedaron resueltas mis dudas. Muchas gracias. Con todo, Nancy. Y Gabriel Valdés. Sí, tenía duda de en qué tipo de trabajo se podría presentar el liderazgo afiliativo. En realidad ahí no hay una respuesta que yo te diga, mira, en tal tipo de trabajo, ¿no? Reitero lo que habíamos comentado, ¿no? Todo va a depender de la circunstancia en la que nos encontremos, y ahí realmente el liderazgo que nosotros tenemos que asumir es un liderazgo contingente con la situación, o sea, que en función de cómo veamos que está la cosa, asumamos el liderazgo que corresponda, ¿no? Creo que lo importante sí es conocer esos estilos, lo importante es que ustedes los tengan presentes y al final del día que lo adapten a la situación, ¿no? Inclusive ustedes pueden crear de los 6 que vienen ahí, que no son todos, pueden crear un séptimo estilo de liderazgo, ¿no? Si ustedes googlean estilos de liderazgo, les va a aparecer una infinidad de fuentes y se van descubriendo cada vez nuevos, ¿no? Hay un libro que les recomiendo de Stephen Covey que se llama precisamente así, Liderazgo, ¿no? Es el autor de un libro que también está muy bueno, que también les recomiendo, que es Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, ¿no? Creo que ese sí vale la pena comentarlo. Quienes no lo hayan escuchado, pues ahorita se los comparto rápidamente. Y el libro que escribió Stephen Covey se llama Liderazgo con Principios. Está muy bueno ese libro. Entonces, vamos a ponerle aquí los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Aquí está. Bueno, entonces, para no hacer el cuento tan largo, me voy a ir a la lista de los 7 hábitos. Esto se desarrolla con detalle en el libro del doctor Stephen, ¿no? Pero aquí pues es una breve reseña de qué es lo que ha hecho a la gente exitosa y altamente efectiva ser y estar donde está hoy día. El primero es el hábito de la proactividad. Entonces, lo pongo en un contexto de la escuela, ¿no? Si el profesor me dejó esta tarea, yo hago esta tarea y otra, o sea, soy proactivo. Si en una oficina estoy yo trabajando y me dejaron diseñar esto para mañana, yo ya diseñé esto y lo otro. Entonces, ser proactivo significa siempre estar un paso adelante del resto de los compañeros. Y lo contrario sería ser reactivo. Oye, Juanito, ¿por qué no has hecho esto y tal? Y entonces ya reaccionas y ya lo haces. Entonces, ser proactivo significa, repito, estar siempre con la mente adelante. El segundo, comenzar con un fin en la mente. El doctor Stephen notó que cuando las personas tenían claro qué querían hacer, eran muy efectivas porque todos sus esfuerzos los canalizaban hacia esa meta. Ahorita ustedes, su meta inmediata es titularse como ingenieros civiles. ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo van a pasar a administración de la construcción? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo van a llevar a cabo para poder alcanzar esa meta. Entonces, ustedes saben que ese cuadro sinóptico que ayer les robó la oportunidad de ver tal vez un programa en vivo en YouTube, la tarea que estuvieron haciendo del hospital, de la escuela, que tal vez tuvieron que sacrificar el puente en los días de asueto con tal de hacer la tarea, reunirse en Zoom con sus compañeros de equipo, o estarse chateando ahí en el WhatsApp, que todos esos estudios que hacen para pasar las pruebitas diarias y todo, tienen un fin, y el fin es obtener su título de ingeniero civil. Y cada cosa, cada palabra, cada cuadrito, cada color que le ponen a sus cuadros sinópticos abona a esa meta final que ustedes tienen. Entonces, mientras tengan claro eso,
van a seguir adelante y van a llegar a esa conclusión. El tercer punto es poner primero lo primero, priorizar, no hacer que las cosas se vuelvan urgentes. Si ahorita ustedes ya tienen el programa completo de la asignatura, bueno, tienen ahí un huequito, pues pueden adelantar alguno que otro cuadro sinóptico y ya lo tienen listo y el día que hay que subirlo rápidamente lo pueden montar en la plataforma y tal. En contraste con la situación, chin, mañana entrego el proyecto final, chin, mañana la tarea, mañana el examen, mañana. Entonces, si no se prioriza, pues se llega a eso y no se hace efectiva la gente. Pensar en ganar, siempre es bueno buscar esquemas en los cuales se llegue a decisiones en las que tanto una parte como la otra salgan beneficiados. El quinto punto es buscar entender primero y luego ser entendido. Somos muy dados a estar hablando, ¿no? Y rara vez escuchamos. Como dicen por ahí, Dios nos dio una boca y 2 oídos para que escuchemos. Entonces, primero es escuchar cuál es la situación y ya después, ahora sí, yo ya pongo mis puntos sobre la mesa. Sinergizar sería el 6, el punto número 6. Sinergizar significa tener, digamos, empatía con las demás personas y lograr un ambiente muy positivo, que todos vayan marchando en la misma dirección. Se dice, hay que hacer sinergia, o sea, hay que embarcarnos todos en este barco. Y por último, afilar la sierra significa estar siempre cultivando. Hay 4 dimensiones, ¿verdad?, que nosotros tenemos que siempre estar cultivando en nuestra vida, ¿no? Uno es la capacidad física, o sea, que seamos personas que hacemos ejercicio, que comemos bien, que tenemos buenos hábitos, dormimos a buena hora, tal vez si tomamos, pues no lo hacemos muy recurrentemente, etcétera. La otra parte que hay que cultivar es la parte espiritual, ¿no? Siempre todos tenemos necesidad de, aunque no creamos en un Dios o nos consideremos ateos, pues siempre necesitamos tener esa parte filosófica, espiritual, también en equilibrio. Tenemos que equilibrar también con la parte del desarrollo intelectual, ¿no? Que estemos leyendo, que estemos aprendiendo nuevas cosas, siempre fomentarlo. Y tenemos que también fomentar la parte social, ¿no? La parte que tiene que ver con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, etcétera. Entonces, todo esto significa afilar la sierra, y las personas que son altamente efectivas equilibran todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, es parte de lo que habla el doctor ahí, Stephen Covey, y les recomiendo ampliamente ese libro, ¿no? Si tienen oportunidad de leerlo, quienes no lo hayan hecho, échenle un ojito, porque ahí él desarrolla los argumentos, y créanme que si uno va aplicando poco a poco esos 7 hábitos, dicen que en 3 semanas se genera un hábito, ¿no? Tú empiezas a pararte temprano y dormirte a buena hora. En 3 semanas ya logras ese hábito. Empiezas a hacer ejercicio, en 3 semanas logras el hábito, etc. Entonces, es lo que les podría compartir. Bien, vamos a parar aquí la grabación. No sé si hay alguna duda adicional. Si no, vamos a parar aquí la grabación. Muchas gracias por su atención y estoy con ustedes en un segundo.